La materia no es inerte y en la materia vemos la manifestación de todo aquello que existe, el cosmos y todo en lo que él hay. Allí en lo mucho, el planeta Tierra y en ella sus elementos de los cuales estamos hechos. Entre esos elementos está el elemento tierra que representa el arraigo, la estabilidad, la estructura. El planeta Tierra alberga muchas vasijas que lo habitan. Y sí, entre ellas nosotros que contenemos un alma, que sería la inquilina de esa vasija, pero ella, el alma, es esa jaula que tiene en cautiverio a algo más grande que todo lo existente, el espíritu, que es contrario a la materia, porque es increado. Así que, al reconocer la tierra en el cuerpo, nos damos cuenta de que no somos solo materia, sino que al encarnar en ella, tenemos la oportunidad de despertar, de reconocernos como esencia y de elevar lo divino de vuelta a la patria del espíritu. Y en ese umbral, entre lo visible y lo invisible, aparece una figura olvidada por muchos, pero recordada por aquellos que buscan más allá del cuerpo. Ese es Asclepio, el que recuerda la medicina del espíritu. Hola, espíritu oyente. ¿Sabías que antes de que la medicina fuera ciencia, fue misterio? Antes de que sanar fuera una técnica, fue revelación. Asclepio es hijo de Apolo, dios de la luz, y de una mujer mortal llamada Coronis, pero su nacimiento no fue un acto de armonía, sino de tragedia, porque la carne siempre cambiante traicionó la pureza del espíritu, pues Coronis fue infiel y la ira de Apolo la consumió en su llama. Sin embargo, en ese último instante, cuando el fuego ya devoraba el cuerpo de la madre, Apolo hizo algo extraordinario. Rescató al niño del vientre ardiente de la madre. Y así, Asclepio nace no del orden, sino del caos, no de la pureza, sino de la ruptura, como todo verdadero iniciado. Y esto no es solo un mito, es un símbolo, porque el espíritu nace en un mundo en llamas, un mundo imperfecto, un mundo gobernado no por la verdad, sino por la ilusión. Asclepio es ese espíritu arrancado del fuego de la materia para recordar su origen increado. Entonces, Asclepio fue entregado al sabio centauro Quirón, quien no solo enseñaba habilidades con las hierbas, sino secretos, y que, a diferencia de otros centauros que eran salvajes, Quirón era un gran maestro. Se dice que enseñó a héroes como Aquiles, Asclepio y Jasón, pero trágicamente Quirón fue herido accidentalmente por una flecha envenenada y como él era inmortal, pues sufrió un dolor eterno, ya que él mismo no pudo sanarse. Al final, para poderse liberar de ese inmenso sufrimiento, pidió ser inmortal a Zeus, lo cual se lo concedió, y lo colocó entre las estrellas como la constelación de Sagitario. Entonces, Asclepio usó ese conocimiento obtenido a través de Quirón de una forma diferente, porque hay dos formas de conocimiento: el conocimiento que acumula y el conocimiento que despierta. Asclepio aprendió el segundo. Aprendió a ver más allá de la enfermedad visible, a entender que el cuerpo no enferma solo, sino que refleja un desequilibrio más profundo, porque para el espíritu la enfermedad no es el enemigo, sino el mensajero.
Con el tiempo, Asclepio se convirtió en un sanador sin igual, pero su medicina no era como la de los otros hombres comunes. No, no solo usaba hierbas, él usaba la conciencia. No solo tocaba cuerpo, tocaba espíritus. Se decía que podía devolver la vida a los muertos. Pero, ¿qué significa realmente resucitar? No es solo regresar al cuerpo, es despertar del sueño, es recordar quién eres. Y aquí comienza el conflicto. Porque el mundo en el que vivimos no está diseñado para que despertemos. Está diseñado para que olvidemos, para que nos identifiquemos con el cuerpo, con el miedo, con el dolor, para que creamos que somos finitos. Y Asclepio rompía ese hechizo. Cada persona que sanaba era una grieta en el sistema. Cada vida que restauraba era un acto de rebelión. La historia dice que devolvió la vida a Hipólito, a Capaneo, a Licurgo y a otros. Usaba la sangre de la gorgona Medusa. Atenas se la había regalado. Entonces Hades, dios del inframundo, se quejó con Zeus. Le dijo: si Asclepio sigue así, me quedo sin muertos y se rompe el orden del mundo. Zeus estuvo de acuerdo en mantener el equilibrio entre vida y muerte e interviene, no como el padre justo que muchos imaginan, sino como el guardián del orden impuesto, porque incluso los dioses temen al conocimiento que libera. Zeus observa a Asclepio y ve en él algo peligroso, no un médico, sino un despertador del espíritu, por lo cual decide detenerlo. Y así fulminó a Asclepio con un rayo que cae del cielo, y Asclepio muere. Pero aquí está el secreto. Esa no es una derrota, es una transformación, porque el verdadero conocimiento no puede ser destruido, solo puede cambiar de forma. Después de su muerte, Asclepio no desaparece. Es elevado, se convierte en un símbolo eterno, el sanador que no solo cura cuerpos, sino que recuerda a los espíritus su origen. Sus templos, llamados Asclepión, no eran hospitales como los de hoy, eran espacios de iniciación. Las personas llegaban no solo a ser curadas, sino a sanar, sí, y a soñar. Dormían en silencio, esperando una visión, porque el sueño es una puerta, una grieta entre mundos. Ahí, en ese estado, Asclepio hablaba, no con palabras, sino con símbolos, y el enfermo despertaba, no solo aliviado, sino transformado. ¿Y sabes cuál era su símbolo? Una serpiente enroscada en un bastón de madera. Muchos lo ven como algo médico, pero es mucho más. Muchas personas confunden la vara de Asclepio, también llamada Esculapio, con el caduceo de Hermes, que tienen dos serpientes con alas. Aunque el caduceo es el símbolo de la medicina, el símbolo históricamente correcto de la medicina es la vara de Asclepio, con una sola serpiente enroscada en una vara de madera. La serpiente representa el conocimiento oculto, la energía que asciende, la sabiduría que se mueve desde lo más bajo hacia lo más alto. No es casualidad, es sabiduría pura, porque el camino de Asclepio es el camino del despertar. Primero reconoces que estás enfermo, no solo el cuerpo, sino la conciencia. Luego buscas, después encuentras y finalmente recuerdas. En el fondo, Asclepio no venía a salvarte, venía a mostrarte que no necesitas ser salvado, que lo que buscas ya está dentro de ti, pero que has sido cubierto, enterrado, olvidado, y allí está la verdad que incomoda. El mundo no siempre quiere que sanes, porque sanar es dejar de depender.
Sanar es ver con claridad. Sanar es salir del control. Por eso Asclepio fue destruido. No por hacer daño, sino por liberar. Pero su historia sigue viva. Cada vez que alguien cuestiona lo evidente, Asclepio está allí. Cada vez que alguien busca la raíz y no solo el síntoma, Asclepio respira. Cada vez que alguien despierta, aunque sea un poco, el rayo de Zeus pierde fuerza. Así que la próxima vez que pienses en la medicina, pregúntate, ¿estoy tratando solo el cuerpo o estoy escuchando lo que mi espíritu intenta decir? Porque quizás, solo quizás, la enfermedad no es el final del camino, es el inicio. Y Asclepio no es un dios lejano, es una memoria, es una chispa, un susurro antiguo dentro de ti que te dice, recuerda, tú también puedes sanar. Recuerda, tú también puedes sanar. Ustedes han sido enseñados a mirar únicamente la carne, pero son más que un cuerpo, mucho más. Dentro de cada uno existe una inteligencia antigua, una fuerza silenciosa que sabe sanar, equilibrar y recordar. Cuando te recuerdas, cuando te comprendas, cuando dejas de huir de ti mismo, aquello que entiendes dejará de dominarte, ya que un espíritu despierto posee una medicina que ningún imperio o sinarquía puede controlar. Sanen el cuerpo, sí, pero no olviden el espíritu, porque hay personas respirando que llevan años muertas por dentro. La verdadera sanación no consiste solo en vivir más tiempo, sino en recordar quiénes son realmente. Asclepio, el que recuerda la medicina del espíritu.